Hola, buenas noches, amigos y hermanos. Quien les habla, Gilberto Torrens, su servidor. Este es el espacio virtual de la Iglesia Bautista Lumbrera, como todos los jueves. El Señor nos permite tener este estudio bíblico virtual en la carta de los Efesios, del apóstol San Pablo a los Efesios. Así que sean todos bienvenidos y saludos a todos los que de alguna u otra forma han escrito. Queremos oír de usted. Si usted tiene preguntas, si usted tiene inquietudes o si usted recibe bendición por el estudio de la palabra de Dios, nos gustaría oír para animarnos y también para orar, para que todos seamos animados a seguir estudiando la palabra de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Usted puede suscribirse gratis a este canal en la parte de arriba, en la campanita, y puede pasar estos mensajes a otras personas que usted quiera, amigos, familiares, para que también puedan sacar provecho de la palabra de Dios. Aquí no exaltamos al hombre, ni una iglesia, ni una organización, sino a Cristo, y dar toda la gloria a Dios. Vamos a orar para comenzar. Le invitamos a que pueda cerrar sus ojos allí donde está. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad nueva que nos da, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por las inmensas riquezas de sabiduría, de bendición que encontramos en esta carta, Señor, en tu palabra en general, pero en específico, en esta carta que estamos estudiando. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos espirituales para entender estas riquezas, Señor, que nuestro corazón pueda arder como aquellos discípulos camino a Emaús, cuando no sabían que estaban hablando con el mismo Jesús y al final dijeron, ¿no ardían nuestros corazones? Padre, queremos rogarte por aquellos que aún no tienen la dicha de conocer personalmente a Jesús, que, Señor, puedan hacer de esta noche la noche oportuna para reconocer su condición de pecadores y puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Padre, y por los que ya lo somos, danos ánimo. Por los que están con tristezas o enfermedades, sé tú con ellos, Señor. A ti sea la gloria y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, queremos que entonces busquen con nosotros la carta a los Efesios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 nuevamente. Nunca está o estaría de más nunca el leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros,
las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que el Señor bendiga su palabra. En el estudio pasado estábamos viendo inclusive parte hasta el versículo 11, y el versículo 11 hablaba de que todo es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, y hablamos de ese misterio mismo, ese ocultamiento, por lo cual es un misterio, y su final revelación y la manera que él exhibe la sabiduría de Dios. Todo ellos conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y antes que fuese hecho el mundo, habíamos dicho que Dios sabía de antemano todo lo que ocurría, lo que ocurriría, nada le tomó por sorpresa, que el hombre tentaría a nuestros primeros padres, que Satanás, caería primero y luego tentaría a la humanidad, y que seguirían en pecado, pero él ya había preparado de antemano a su hijo como un cordero santo, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros, dice Pedro. Todo el programa se centraba en Cristo y ha sido llevado a cabo por medio de él. Nosotros, y yo soy uno de los que piensan junto con otros que la Biblia en todo nos conduce a Cristo, y cuando leemos la Biblia debemos buscar en sus páginas la revelación. Creo que fue San Agustín que dijo que armonizad las escrituras y ellas se os aclararán. Pero es que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido. Cristo está escondido en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el Antiguo es revelado y Cristo es manifestado. Hay un himno muy antiguo de Charles Gabriel, dice así: la Biblia revela a Cristo, la ley nos da sombras de él. Profetas su muerte decían, los salmos también cual vergel. Abel con altar le predijo, Abraham a su hijo ató, Moisés ofreció el cordero, a todos la sangre salvó. Entonces el Verbo eterno en carne entre hombres moró, al fin señalóle el Bautista, y Dios de los cielos habló. Y el coro dice: velado en carne él vino, la vida a Dios consagró. Él fue al Calvario, varón solitario, y todas mis culpas borró. Este himno es precioso y habla precisamente de que Cristo estuvo velado en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo. Y este misterio de Cristo y la iglesia había sido encerrado y no revelado, ocultado en el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo a través del apóstol San Pablo. Ahora, versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Tremendas palabras. El señor Albert Lecky dice que la palabra en quien, por supuesto, se refiere a Cristo. En el versículo 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego el versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad. Por quien se ha cumplido el propósito de Dios en los siglos. Ahora, existen varias palabras aquí: seguridad, acceso,
confianza. Y la palabra seguridad en griego es parresía. Y esta palabra parresía, dicen los que saben, que da la idea de la libertad de un discurso libre, sin trabas ni ambigüedades, con toda la franqueza. Y es la idea que tiene el apóstol cuando escribe en 2 Corintios 7:4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Para expresar lo que hay en el corazón, esta palabra parresía es el sentido. Y en Efesios 6:19 dice el apóstol que oren y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Completa libertad. Y esa es la idea de esta palabra seguridad, parresía. Pero también está la palabra acceso. En griego es prosagoge, que quiere decir admisión, permitir la entrada. Y también está la palabra confianza, que en griego es pepoitesis. Y habla esta palabra pepoitesis, confianza firme, tranquila, y da la idea de estar como en un agua muy tranquila. Yo creo que estas tres palabras, lo que es seguridad, acceso y confianza que encontramos en el versículo 12, tenemos un resumen muy hermoso en Hebreos 4:16, que ustedes me lo han oído citar mucho, cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el mismo escritor a los Hebreos dice que esto es mediante el camino nuevo y vivo nos habló. Así que tenemos seguridad, tenemos acceso, tenemos confianza, y esto en Hebreos 4:16 nos da esta misma idea. Nos podemos acercar, es decir, podemos tener acceso, y dice confiadamente, es decir, de una forma sin ningún tipo de temor, porque toda ira que a nosotros tocaba fue llevada por Cristo en la cruz del Calvario. Después el versículo dice, por medio de la fe en él, y es una de nuestras banderas, la sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Jesús, y a Dios sea solo la gloria. Aquí todo mérito queda excluido. A veces el hombre, cualquiera que sea, quiere tomar méritos, quiere presentarse él, quiere mostrar el nombre de él en vez de mostrar a Cristo. En Gálatas 6:14, el apóstol San Pablo dice este concepto, dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ojalá, hermanos, que este sea siempre nuestro lema: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Si hay un momento que tenemos que gloriarnos, que sea en Cristo, porque realmente nosotros ni merecemos nada, ni somos nada sin que Cristo nos lo hubiese hecho. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Ahora, Pablo usa este pensamiento favorito: en Jesús tenemos libre acceso a Dios. A veces sucede que un amigo nuestro conoce a alguna persona muy importante y nosotros no tenemos cómo llegar a esa persona. Nunca habríamos tenido la posibilidad de entrar en contacto con esa persona, pero podemos establecerlo o hacerlo por medio de nuestro amigo. Pues eso es lo que Jesús hace por nosotros en relación con Dios. Y no es María ni ninguno de los santos. Al único que se le llama mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La gloria toda sea para Dios. Bendito Jesús. En su compañía, con Jesús, tenemos la puerta abierta a la presencia de Dios. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y él dice, por lo cual pido que no desmayéis, en vista de toda
esta bendición de su ministerio, de la gracia que había sido mostrada hacia él. Y él decía que soy el más pequeño, había sido perseguidor y a él le había sido dado a revelar el misterio que había sido o había estado oculto desde los siglos. En vista de toda esta dignidad de su ministerio y de todos los tremendos resultados que surgían de él, Pablo animó a los santos de Éfeso a no desalentarse cuando pasasen tribulaciones o cuando pensaran en San Pablo, que estaba preso, y en sus sufrimientos. Él se sentía tremendamente feliz y bienaventurado de soportar las tribulaciones en el cumplimiento de su misión a los gentiles. Y esto lo hablamos en unos estudios pasados, de que a veces el apóstol nunca se quejó de que, ay, estoy preso. Él mismo más bien dijo que esto resultó en mis prisiones que los demás tuvieran más ánimos de predicar el evangelio y de sufrir por la causa de Cristo. Toda aparente cosa mala o negativa, Dios la puede transformar o puede estar utilizándola para su gloria, primeramente. A veces nos gusta decir que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y eso es cierto. Pero yo creo que es mejor decir que Dios tiene su plan para él mismo, en los cuales su gloria es exaltada y de paso nos incluye a nosotros. Santiago 1 y 2, la epístola del apóstol Santiago, dice algo muy cierto y similar a este pensamiento. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, hermanos míos, tengan tremenda alegría cuando se encuentren en diversas tribulaciones. En lugar de sentirse desalentados por las pruebas que él sufría, deberían más bien ellos sentirse orgullosos de que fuese él considerado digno de sufrir por el Señor Jesús. Y estamos nosotros también orgullosos cuando nos sentimos rechazados, si vamos a hablar de Cristo, por el hecho de ser cristianos evangélicos. Estamos viviendo en una sociedad que cada vez más los que buscamos la verdad y creemos en la verdad, pues estamos apartados como si fuésemos unas cosas, unas criaturas extrañas. Ahora somos nosotros los que odiamos a los demás, los que no nos incorporamos, los que somos viejos, los que somos antiguos o que somos retrógrados. Resulta que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. En ese mundo estamos viviendo ahora. El apóstol San Pablo dice en Gálatas 6 y 17 también: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Deberían alegrarse ellos de pensar en los beneficios de las tribulaciones para con ellos y los otros gentiles. Deberían ver que el encarcelamiento del apóstol San Pablo, verlo como gloria y no como una desgracia. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. ¿Cuál causa? Bueno, se refiere al capítulo 2 con toda la descripción de que los gentiles habían sido por naturaleza y de lo que habían llegado a ser por unión con Cristo. Recordemos que en el capítulo 2 dice: y esto erais vosotros, anduvisteis muertos en vuestros delitos y pecados, anduvisteis en los deseos de la carne, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y hay un contraste hermoso, porque ahí cuando dice andaban conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora dice que todo esto es conforme al Señor Jesús. Entonces, por esta causa se refiere a este milagro, a esta bendición de que estaban considerados muertos y ahora vivos para Dios. Y también ese asombro del surgimiento de la pobreza y muerte que describe el capítulo 2 a las riquezas y gloria. Esto lleva a Pablo a orar que siempre vivan en el gozo práctico de su exaltación como creyentes en Cristo. Hermanos, y esto nos ayuda a nosotros también a pensar que no importa las tribulaciones que pasemos, pero siempre ver atrás de donde Cristo nos sacó. Y que cómo estaríamos en el mundo ahora si no tuviésemos a Cristo. Tal vez ni siquiera estaríamos en la escena de esta vida, pero por su misericordia estamos acá. Y esto es motivo más que suficiente para doblar las rodillas. Ahora,
La expresión por esta causa doblo mis rodillas es por supuesto, una ilustración de la oración. Mucho se dice en la Biblia de doblar las rodillas, de inclinarse ante el Señor, pero esto no significa que el arrodillarse sea siempre la postura del cuerpo, aunque sí debería ser siempre la postura del alma, arrodillarnos, humillarnos delante del Señor. Siempre lo exterior es una ilustración de lo interior. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús pasaba y vio a Zaqueo, Zaqueo estaba montado en un árbol porque él quería ver a Jesús en un sicómoro. Y el Señor le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y al final Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero fue necesario que Zaqueo fuese mandado a bajarse de ese árbol. Y esto nos habla, la ilustración del alma, de que no podemos llegarnos a Cristo con la pretensión de verlo desde arriba. Tenemos que humillarnos y así la salvación puede llegar a nuestra casa. Hablando en sistema, en un estado figurativo. Ahora, cuando dice doblo mis rodillas, hay un marcado contraste con la ley y la gracia, porque la costumbre de los judíos era orar puestos en pie. Ahora, la expresión esa, como les dije, de arrodillarse, muestra más la actitud solemne y urgente con la que Pablo ora, más que la posición física en que se halle. Ahora, tome en cuenta usted, hermano, siempre que podemos orar mientras andamos caminando, mientras estamos esperando, mientras estamos haciendo algo, es más, mientras manejamos. Pero no se le ocurra cerrar los ojos, como siempre decimos. Pero nuestros espíritus deberían estar arrodillados en humildad y reverencia continuamente con el Padre. Y hablando del Padre, la oración se dirige al Padre, porque él dice: doblo mis rodillas ante el Padre. Ahora, hay tres sentidos acá. En el sentido general, Dios es el Padre de toda la humanidad, lo que significa que Él es el creador. Aunque recientemente aclaramos que no todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, hechos hijos por medio de Jesucristo. Sin embargo, cuando se dice que Él es el Padre de toda la humanidad, se habla de Él como creador. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 28, el apóstol Pablo, citando a uno de sus poetas griegos, él decía: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es el versículo 29 de Hechos 17. Pero en un sentido más restringido, Dios es el Padre de todos los creyentes exclusivamente porque hemos sido engendrados en su familia espiritual por medio del nuevo nacimiento. Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, que quiere decir muy querido papá o papaíto. Y solamente lo podemos hacer cuando tenemos la adopción, cuando tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, cuando hemos venido a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el sentido más restringido de Dios el Padre. Pero en un sentido singular, en sentido que nadie más puede serlo, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, significando con eso de que son iguales. Por ejemplo, busqué Juan capítulo 5, versículo 18. El versículo 15 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, del Padre. Toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Unos comentaristas bien famosos, dice Bonnet y Schroeder, dicen que el Padre da su nombre a los que le pertenecen, tanto aquellos en el cielo como en la tierra. Ahora, estos son identificados como familia a las cuales Dios le da el nombre. En este texto significa de la misma paternidad, el mismo clan, la misma tribu. Toda familia que toma nombre, dice el versículo, incluye a los hijos nacidos de él
y que lo consideran Padre, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra, los que ya han muerto, los que se han ido, pero también otra clase de seres como por ejemplo los ángeles, también los israelitas fieles y por supuesto los gentiles llamados a la fe, en la cual estamos nosotros allí incluidos. Ahora es interesante que la palabra padre en este versículo es pater, pater, y tiene la misma raíz que se traduce como familia, patria, patria, de donde viene la palabra a propósito patria. Patria es bueno, en un sentido que se usa, que es la patria o la madre patria, se oye en algunos. El apóstol emplea un juego de palabras para dar énfasis a la íntima relación que existe entre Dios y los que somos hijos por la adopción en Cristo y el derecho que tenemos de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, como citamos en Hebreos capítulo 4. Pablo tiene todo derecho de dirigirse al Padre por sus hermanos. Ahora, es interesante y hermoso todo esto, ver que nosotros somos hijos del Padre en un sentido restringido. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es hijo del Padre, hijo de Dios. Es criatura de Dios, pero podemos serlos a través de Jesucristo. Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, conforme a las riquezas de su gloria. Él toma base en su petición de esta fuente que no se acaba, que es inagotable, conforme a las riquezas de su gloria. El versículo 16. Ahora, esta es la tercera vez que el apóstol Pablo menciona las riquezas de Dios. Mire, en 1:17 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Habla de las riquezas de su gracia. En el versículo 18 del capítulo 1 dice, menciona las riquezas de la gloria de su herencia. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Menciona pues las riquezas de la gloria de su herencia. Y en esta ocasión, que es la tercera vez, menciona las riquezas de su gloria. Bratcher y Nida dicen que la frase significa recursos espirituales o bendiciones del cielo, que son inagotables, lo que nos da la confianza de acercarnos o dirigirnos a Dios. Algunos dicen que hay 4 peticiones: fortalecidos con todo poder, 1; 2, arraigados y fundamentados en amor, 3, conocer el amor de Cristo, y 4, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Un erudito griego, el señor Bogan, sugiere que la estructura gramatical del griego aquí con respecto a la palabra griega gina, o sea, ¿para qué?, designa las 3 peticiones como para tener poder interior, el versículo 16 y 17; 2, para tener comprensión, versículo 17 y 19; y C, para tener la plenitud de Dios. La palabra fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo no pide que la iglesia reciba el espíritu como un acto posterior a su conversión, porque sabemos que somos salvos. En el momento que somos salvos, el Espíritu Santo llega, entra, sella al creyente una sola vez y para siempre. Pero aquí en lo que el apóstol pide es que sea continuamente fortalecida por el Espíritu Santo, que ya está presente en ella, en la iglesia, ante el desafío de la tarea que tiene de enseñar todo lo que está enseñando acerca del misterio de Dios. Nos quedamos aquí en el versículo 16, vamos a dejar hasta aquí para comenzar el versículo 17, el próximo estudio. Así que esperamos que esto sea de ánimo para todos, es ánimo para mí, y que podamos entrar y
digerir un poco todo lo que hemos oído de la palabra de Dios. Así que por ahora lo dejamos hasta aquí, hermanos. Que tengan una buena noche y el Señor bendiga y prospere su palabra. Bendiciones.